antes que nada, no sé si nos escuchas bien. Creo que sí. Sí, sí, bien. Buenas noches, Ustedes me Alejandro. ¿Qué escucháis, tal? Sí, sí, te escuchamos. me escucháis bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Que antes que nada, buenas noches y muchas gracias por aceptar la entrevista, que he tenido muchas ganas de hablar contigo. ¿Cómo estás? Bien, bien, hombre, gracias a ustedes. Bien, nada, llevando una vida un poco distinta después de tantos años, ¿no? Llevando unos meses ahí de tranquilidad y bueno, aunque como entrenador que soy, pues siempre estamos atentos a todo lo que pueda pasar, pero sí es cierto que ahora me he puesto a funcionar un poco más, ¿no? Lleva unos meses más tranquilo, ¿no? Desconectando un poco y ahora pues tratando de retomar un poco lo que es el ver todas las competiciones, ¿no? ¿Cómo es parar un poco, Alejandro? Porque, hombre, tu profesión, Y sobre todo después de los 2 años que llevas. claro, tu profesión es a tope todos los días. ¿Cómo es Sí. sentarte un lunes en tu casa y decir, bueno, pues vamos a descansar? Bueno, pues al final tienes que adaptarte un poco a todo, ¿no? Y es cierto que también es bueno, ¿no? El hacer estas paradas, aunque realmente no era una parada que tú hubieras querido tener, ¿no? Pero hay que adaptarse, ¿no? Y haciendo una parada bueno, que a veces pues es necesaria, ¿no? El saber aprovechar esos momentos que realmente pues antes no tenían, ¿no? El tener un fin de semana libre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, el tratar de desconectar un poco, ¿no? Lo que sí es cierto que, bueno, que lo que he estado viendo de fútbol ha sido el Mundial. Es lo que he estado viendo y ahora sí he empezado el año, sí, como he dicho antes, sí estoy tratando de empezar a retomar un poco y ponerme al día un poco en cuanto a situaciones de las competiciones y demás, ¿no? Supongo que igual te ha venido hasta bien, ¿no? El tema del mundial, por decirlo así, ha servido como una parada para todo el mundo, para ti, para desconectar de todo, ¿no? Ya que la gran mayoría de competiciones han parado, pues te ha servido de hacer también un poquito de break y ahora que ha empezado otra vez el año, otra vez las pilas. Te quería preguntar si echas, al hilo de lo que te preguntaba antes José Manuel, si echas ya de menos el tema de la rutina, el ir todos los días ante la ciudad deportiva. Bueno, sí, a la ciudad deportiva, el estar el día a día con los chicos, eso se empieza ya a echar de menos. Bueno, al final los que somos amantes del tema del fútbol, ¿no? Y en los que nos gusta y los que nos dedicamos a esto, evidentemente, pues tienes una rutina generada, ¿no? Y un hábito creado que realmente, y después de estos casi 5 años aquí en Sevilla, pues sí, hombre, claro, evidentemente echas en falta esa rutina. Pero tampoco es algo bueno, que intento ya no en el aspecto profesional, ¿no? Sino en el aspecto personal en la vida tienes que tratar de adaptarte y afrontar lo que te vaya deparando el camino bueno, y saboreando, ¿no? Y sabiendo sacarle el jugo a la situación actual y esto te sirve pues para seguir formándote, ¿no? Y seguir haciendo cosas bueno, que antes pues por el día a día no lo podías hacer y ahora pues sí tienes algo más de tiempo, ¿no? Pues, para viajar, para ver otro tipo de situaciones donde cómo trabajan, ¿no? Y por suerte, pues bueno, pues tengo ahí un calendario en el que quiero tratar de visitar distintos sitios donde sigamos formándonos, ¿no? Porque al final tenemos que seguir formándonos, ¿no? Aceo, lo primero que han comentado aquí en el chat era que si estás ahora mismo en algún equipo, ahora mismo no lo estás, pero yo te quiero hacer dos preguntas. Primero, si, obviamente, supongo que te habrá llegado algo a la puerta o algo, si prefieres esperar todavía, si crees que ahora es un buen momento. Y sobre todo la segunda es, ¿cómo se prepara un entrenador que ahora mismo no tiene equipo, pero que tiene que seguir viendo fútbol y analizando equipos posibles que puedan llamarles si te llaman a la puerta para tener, oye, sí, pues tengo tal informe y conozco perfectamente al equipo? Bueno, a la primera pregunta, pues realmente ahora mismo la formación tienes que seguir haciéndola, ¿no? ¿Y cómo la haces? Pues tratando de ver fútbol en todas las categorías, ¿no? Y seguir creciendo en ese aspecto, ¿no? Pues ideas que te puedan seguir viniendo a la cabeza, ¿no? Ideas que antes no trabajabas y trabajarlas ahora, el ver el contexto, cómo lo trabajan otros profesionales y tú adaptarte a ese trabajo, ¿no? Y ahí un poco es la rutina y es el diario que tengo ahora que me he puesto a funcionar un poco más, ¿no?
Eso es la dinámica que estoy llevando. Y después, ¿qué es lo que me habías dicho más? Que no sé, que se me había olvidado. No, que si crees que ahora es un buen momento para retomar Vale. esa rutina o... Bueno, a ver, mira, te digo, al final tenemos que estar abiertos a todo, ¿no? A todo tipo de situaciones que nos podamos encontrar, ¿no? Y bueno, de momento estamos con paciencia, ¿no? Y sabiendo que en cualquier momento puede surgir alguna situación que nos pueda interesar y si no, pues bueno, pues hasta no es momento tampoco para mover mercado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esperaremos a verano y realmente no tengo una ansiedad, ¿no? O unas prisas, ¿no? Por ponerme a funcionar, ¿no? Evidentemente queremos funcionar y funcionaremos, ¿no? Pero no tengo esas prisas inmediatas, ¿no? Y esa ambición desmedida, ¿no? O sea que estoy tranquilo, cuando llegue el momento veremos los proyectos que podamos tener y nos acogeremos al que más nos interese y ya está. Y realmente busco situaciones en las que puedas trabajar a gusto, no tienes por qué que los proyectos te motiven realmente, que algo que te sea motivante tanto para el que te lo ofrezca como para nosotros, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, tu predecesor en el Sevilla Atlético, Paco Gallardo, que estaba también desde que se fue cesado hace ya un año, se fue, no sé si lo sabes, se fue a la cantera del Leeds United, se fue a la Premier League, a Inglaterra. No sé si tú también te cierras al mercado español o te abres también a posibles experiencias nuevas en mercado internacional, o en probar otras ligas o en otras categorías. No estoy cerrado a nada. De hecho, una de las cosas en las que hago hincapié es en el tema del estudio del inglés también, ¿no? Y estamos abiertos a todas las opciones posibles que puedan surgir, ¿no? Y es algo que como entrenador tienes que estar abierto a todos los posibles proyectos que puedas tener. Y al final el recorrer mundo te va a hacer también el ampliar tus conocimientos, ¿no? Y para nada estoy cerrado al trabajar solo aquí en España, ¿no? Para nada. Alejandro, ya va entrando un poquito más en materia de tu último trabajo, que es el más longevo, ¿no? En la cantera del Sevilla. Por aquí se han pasado Lulo da Silva, se ha pasado Valentino Fatore, Pablo Pérez, Juan Luis Sánchez, David Santisteban. También. Sí, es verdad que hay que decir que esta pregunta se la hicimos a dos que todavía estabas entrenándolos, que eran Lulo y Valentino, así que a lo mejor su respuesta iba por ahí o por peloteo. Y Nacho Quintana. Le preguntamos a todos sobre ti y todos tenían una opinión muy unida, que era que de puertas para adentro en el vestuario habían sentido una unión que fue muy especial, sobre todo a nivel motivacional, de cómo motivabas tú personalmente a cada jugador. Por ejemplo, a Torres Alzana no se ha pasado por aquí, pero lo comentaba muchas veces la temporada pasada, que regresó a su mejor nivel tras esos periodos de lesión contigo en el banquillo. Último, por ejemplo, Pablo Pérez, que tal vez contigo no tuvo la mayor continuidad del mundo porque optaste más por Juan María Alcedo el último año, decía que, o nos comentó en la última entrevista, que fue justo antes de que tú vinieses, que no le sentó nada bien el cambio de entrenador porque para él estar bajo tus órdenes fue algo que le ayudó mucho en toda su trayectoria deportiva. En general, un mensaje de unanimidad en el vestuario, que estaban todos muy, muy contentos contigo. No sé cómo eso te reconforta, meses vista, después de todo lo que ha pasado. Bueno, al final, hombre, es gratificante, ¿no? Que chicos con los que tú has tratado, jugadores con los que has trabajado y que has podido formar parte de su periplo, ¿no? En esta corta carrera que ellos tienen, ¿no? Pues es gratificante que sus palabras sean positivas, ¿no? Y de admiración o de unión, como decía, ¿no? Pues gratificante que los chavales se sientan. Es uno de mis objetivos, ¿no? Siempre lo he tenido desde que vengo trabajando en este mundo del fútbol y a nivel profesional mucho más, ¿no? Que soy de los que pienso que la unión del vestuario es algo fundamental para llegar a conseguir objetivos, ¿no?
Y bueno, pues sí, me baso un poco en eso, ¿no? En el trabajo diario que sea pues algo muy insistente, pero que a la vez tenga esa flexibilidad, ¿no? Que puedan ellos sentirse cómodos dentro de un terreno de juego y que tengan esa ilusión por ese entrenamiento del día a día, ¿no? Y bueno, pues son chavales que los que hemos convivido, con algunos he convivido más de un año y bueno, pues me quedo con esa experiencia, ¿no? Por parte de ellos, ¿no? Y por parte mía, que al final en esta vida no tenemos que olvidarnos que somos personas y lo más importante es eso, ¿no? El trato diario, que al final buscamos objetivos, pero que ese trato diario al final lo llevemos al punto de que somos personas que tenemos que convivir y llegar a un mismo objetivo, ¿no? Y si es con una buena relación, pues mucho mejor, ¿no? Mira, comenta aquí Emily X7, dice, a ver si tenido la oportunidad de preguntarle cuál es el jugador que más te ha impresionado en estos últimos años en la cantera del Sevilla. Bueno, por suerte, en estos casi 5 años que he estado en el Sevilla, he tenido muchísimos jugadores de muchísimo nivel, porque la cantera del Sevilla sabemos de sobra que tiene un nivel altísimo, ¿no? Y no te podría destacar uno por decirte, ¿no? Pero es que todos, desde los Alfonso, Valentino, Iván Romero, es que te podría destacar Carlos, Juanlu, todos los que estuvieron el año pasado en Sevilla Atlético, en juveniles pues han sido muchos los que han pasado, Antonio Zarzana, es que te podría decir mucho, Pablo Pérez conseguimos hacer un gran jugador de él, bueno, algunos que ya no están, algunos que sí están. Por suerte, ya te digo, el tener ese tipo de jugadores a tus órdenes, ¿no? Pues es una garantía, ¿no? Y bueno, y es una de las cosas que me llevo, ¿no? El haber podido trabajar con jugadores de tantísimo nivel, que por suerte, pues bueno, pues he formado parte de ese camino que ellos están haciendo y me quedo con eso, ¿no? Con esa pequeña información, con esa pequeña ayuda que haya podido yo tener en jugadores que tú los ves que ahora están compitiendo a primer nivel, los José Ángel, los Quique Sala, que Quique, pues bueno, pues estaba ahí un poco y conseguimos hacer de él un gran jugador también, ¿no? Y ya traía una historia, ¿no? O sea que todos los que han salido este año del Sevilla Atlético que están compitiendo a primer nivel, pues bueno, pues todos los he tenido en juveniles, ¿no? Y en Sevilla Atlético. Y por suerte el haber podido trabajar en el Sevilla Fútbol Club es un auténtico lujo, claro. Alejandro, el tema de Quique me viene perfecto porque te iba a preguntar ahora sobre la temporada pasada, la temporada pasada cuando tú llegas al Sevilla Atlético, te toca retomar una situación muy complicada, sí, que es encaminar a un equipo en la primera federación, en la primera RFEF, ¿no? Una primera RFEF potente, sí, primer año de que se estrena esa categoría, y te toca en un momento muy complicado porque sí es cierto que los futbolistas más destacados del Sevilla Atlético dan el paso al primer equipo por la ausencia de jugadores que había en el primer equipo, por las múltiples lesiones, y te toca reinventar. Y uno de esos jugadores que reinventas para el gran público, para todo el que conozca la cantera, también como tú, que llevas muchos años trabajando allí, pues no te sorprendería demasiado, pero te toca reinventar, entre comillas, con jugadores como Quique Salas, como Capi, como Lulo, que vienen del Sevilla C prácticamente, sin haber tenido minutos en el Sevilla Atlético, Cristóbal, Ismael, un largo etcétera, ¿no? ¿Cómo viviste esa situación que justamente se unió con el mejor momento de la temporada del Sevilla Atlético? Fue cuando empezó a remontar puestos en la clasificación y se quedó a nada, prácticamente 2 partidos de quedarse en la categoría de bronce. Bueno, pues la verdad que bueno, tuvimos que afrontar una situación que es verdad que era complicada, ¿no? Que así lo decía la clasificación y bueno, tuvimos que buscar soluciones dentro de la casa, ¿no? Y por suerte el llevar como llevaba esos 4 años trabajando a nivel de cantera, ¿no? En el juvenil, pues me dio los conocimientos suficientes para poder saber los jugadores que teníamos abajo, ¿no? Los jugadores que habían abajo, que los había visto pues desde el juvenil de Liga Nacional hasta haberlo tenido en el juvenil A, ¿no?
y bueno, pues el conocimiento de los jugadores y de la cantera, pues fue una de las bases importantes para poder tomar las decisiones, ¿no? De estos chicos que hicimos que debutaran y que hicimos que tuvieran una participación muy importante, ¿no? Bueno, al final hay que ponerlos y tratar de darles confianza, ¿no? Y de hacerles ver que están preparados. Evidentemente trabajar, se van a equivocar porque es normal que se equivoquen porque son jóvenes, pero hay que transmitirle confianza y bueno, y es otra de las cosas que me siento muy orgulloso, ¿no? Que hayamos hecho, que en su momento pusiéramos en el escaparate esos jugadores y que les diéramos a ellos esa oportunidad y la aprovecharan y de hecho pues ya te digo, pues muy orgulloso de que algunos de ellos pues ya estén debutando con el primer equipo, ¿no? Que hayan debutado en el primer equipo y que hayamos formado parte de ese pequeño empujoncito que se les dio y ellos pues evidentemente lo aprovecharon a la perfección, ¿no? Te preguntan por aquí, Alejandro, si crees, bueno, o hasta qué punto te condicionó la temporada, sobre todo la segunda parte de la temporada, el tema de que Lopetegui, por las necesidades obvias de lo que al final es un filial, ¿no? Que tiene que tirar jugadores del Sevilla Atlético en caso de que sea necesario, se llevase a los Nacho Quintana, a los José Ángel Carmona, a los Luis Micruz, Iván Romero, en fin, etcétera. ¿Hasta qué punto condicionó el descenso esa situación del primer equipo? Bueno, al final tienes que saber de sobra que estás dentro de un filial y que esas situaciones se pueden dar, ¿no? Y el desgaste era mínimo porque sabíamos que son situaciones que dentro de un filial, como afrontábamos la situación el año pasado y donde habían tantísimas bajas en el primer equipo, sabíamos de sobra que bueno, pues que el filial está para eso, para ayudar a los primeros equipos. Y teníamos que afrontarlo con el desgaste mínimo posible. Eso le dio la oportunidad a jugadores que venían de abajo. Y bueno, evidentemente, si tienes más opciones para elegir, tienes más opciones para poder tomar decisiones. Y bueno, y al final, pues sabemos de sobra que esos son condicionantes, pero evidentemente son condicionantes propios que lo requiere la situación del equipo, ¿no? Y que lo requiere la situación de estar en un filial de ese nivel, ¿no? Pero bueno, lo aprovecharon los demás. Es una pena que nos quedáramos ahí a las puertas, pero lo aprovecharon otros más y lo importante es eso, que si a lo mejor hubiera sido de la otra manera, pues a lo mejor no lo hubieran aprovechado algunos, ¿no? No tenemos mucho tiempo, quedan apenas unos 5 o 6 minutos. Evidentemente tenemos que preguntarte por la situación actual del Sevilla Atlético. Primero, ¿lo estás viendo? ¿Sigues viendo a los chicos, al filial, o lo ves poco? Mira, todavía no he visto ningún partido y como te he dicho antes, sí me quiero poner a partir de ahora a ver algo más, ¿no? Quiero retomar un poco. No he visto la situación, he visto la clasificación y bueno, pues es que no es fácil. Al final son categorías que son complicadas, por mucho que se haya hecho el reajuste que se han hecho en las categorías. Hay equipos de mucho renombre, hay equipos que están muy consolidados, con proyectos importantes y las categorías sí es cierto que parecen que a priori pueden ser más débiles, pero no lo son. Hoy en día está el fútbol en un nivel en el que cualquier equipo está bien trabajado, cualquier equipo tiene un buen entrenador que sabe hacer una buena dirección y hoy en día hay que respetar todas las categorías porque es muy difícil hoy en día ganar un partido en las situaciones en las que se está y bueno, espero que al final saquen la situación de ahí porque al final yo lo único que quiero es que tengo muchas amistades y bueno, y espero que les vaya bien. Alejandro, ojalá tener más tiempo porque también te han preguntado por aquí que cuál ha sido tu mejor etapa en el Sevilla. Hombre, yo creo que esa etapa de juveniles, tanto tiempo, que también ha sido por tu carrera, una categoría que has llevado siempre muy bien, ¿no? Tanto en Málaga como en Sevilla, esa categoría de División de Honor de juvenil se te da muy bien. Es cuando vuelve el Sevilla a reencontrarse con los títulos en División de Honor. También han comentado por aquí ese gol en el 90 en la línea, ¿no? Ese penúltimo partido de Primera Federación, que seguramente fuese el partido, ¿no? Donde era más sencilla la salvación, un partido de
de auténtica locura al final. Sí, también recuerdo el de Lucas Murcia en casa, cosas. que fue algo surrealista, cómo se escapó los 3 puntos, en fin, fueron varios. Claro, esas cosas, ¿no? Esa pizca de suerte que sí es cierto que a lo mejor faltó en momentos determinados, también en esta temporada con las 34.000 llegadas por partido y ese gol que nunca llegó. Pero bueno, te quería comentar eso, cómo viviste, sobre todo para terminar, ese momento de destitución. Si tú sabías que era el mejor momento o era un momento en el que había que dar un paso al lado, o tú creías que todavía se podía remontar esa situación. Bueno, a ver, has dicho muchas cosas que son muy bonitas porque realmente es verdad que la categoría, bueno, en Málaga se me dio muy bien con el San Félix, y aquí en los 4 años, con el pandemia por el medio, pues bueno, pues son 3 títulos de liga, ¿no? Al final, en División de Honor en el Sevilla hemos conseguido 3 primeras posiciones en el División de Honor, y el año del Sevilla Atlético, pues bueno, no la acabamos, pero las 3 anteriores fuimos en la anterior, que fue las 2 fases que tuvimos, que acabamos siendo campeón en la primera fase, y en las 2 anteriores, pues bueno, fuimos campeones. O sea que le podemos sumar esos 3 títulos al División de Honor, ¿no? En mi etapa en el División de Honor. Y bueno, respecto a lo del Sevilla Atlético, pues bueno, pues la situación, al final este mundo del fútbol es así, ¿no? Tienes que saber de sobra que evidentemente pues 6 derrotas te pueden llevar a esto, ¿no? Yo sí creo que el equipo lo conozco a la perfección, y eran muchos años ya conociendo a jugadores, y creo que el rendimiento tarde o temprano iba a salir, porque realmente ustedes que habéis visto todos los partidos, era algo que no era normal y no era habitual, que se perdieran los partidos como se perdían, porque el equipo generaba, el equipo llegaba, el equipo lo sometían muy poco, el equipo recibía pocas ocasiones, pero bueno, el mundo del fútbol es así, esto funciona así, y ya está. Y bueno, no es que te lo esperara, pero son situaciones que pueden pasar. Yo estoy muy concienciado de a lo que me dedico. Es la primera vez que me pasa, pero eso no quita de que siempre tengas que estar preparado para todo. Y bueno, y ya está. Y ahora afrontar nuevos proyectos, nuevos retos que seguro que lo afrontaremos y seguiremos consiguiendo buenos resultados, porque, hombre, de momento la historia avala a los buenos resultados cuando diriges un equipo, y vamos a ver si somos capaces de seguir creciendo en este mundo del fútbol, y bueno, y muy contento y muy satisfecho, porque creo que mi bagaje dentro del Sevilla Fútbol Club ha sido positivo, y como siempre, pues bueno, yo les deseo lo mejor. Y no tengo nada que reprochar, ni mucho menos, para nada. Esto funciona así, y el mundo da muchas vueltas y nunca se sabe cómo puede acabar esto. Yo todavía, desde luego, no le encuentro explicación al día del San Roque de Lepe en casa, que yo creo que 2 minutos fue algo surrealista en la jornada 3. Pero bueno, fútbol. Sí. Para ir cerrando la entrevista, te quería preguntar por 2 jugadores, que lo hemos mencionado antes. Uno, Antonio Zarzana. No sé si tú pudiste hablar con él al principio de temporada cuando se fue a Marítimo. No sé si has hablado con él un poco en su paso discreto por Portugal. ¿Y qué te parece su cesión al Numancia? Que de hecho vamos a hablar ahora con compañeros de Soria. Y también por Quique Salas, por el crecimiento de Quique a lo largo de esta temporada y su gran irrupción. Primer equipo que parece que se va a dar ya el salto al fútbol profesional en forma de cesión. Bueno, Antonio Zarzana es un jugador de un grandísimo nivel, y bueno, lo tuve en la etapa juvenil, estuvo con nosotros 2 años, y bueno, es un chico al que le tengo un aprecio especial, porque bueno, creo que congeniamos bastante bien y sacamos un buen rendimiento de él, ¿no? Bueno, claro que hablamos, porque él tenía esas opciones, y evidentemente hay que entenderlo, y el jugador busca esa proyección que le pueda dar nuevos sitios, ¿no? Y bueno, y ahora pues si no ha funcionado allí y ahora pues buscar otro camino, pues esto forma parte del fútbol, como he dicho antes, y bueno, yo le deseo las mayores de la suerte del mundo a Antonio, porque se lo merece, y es un grandísimo jugador, y va a conseguir seguir creciendo. Y bueno, y Quique, pues Quique es un chico que es especial también, porque aparte de ser buen jugador de fútbol, es buena persona, tiene una cabeza muy bien amueblada, y
y le preveo un futuro bastante positivo, bastante bueno. Bueno, pues por desgracia, si fuera por nosotros tendríamos media hora más. Hombre, la hablando primera largo. vez que estamos fuera de una rueda de prensa. Sí, está bien. Un poco distinto. Pero bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí y pasar un ratito hoy con nosotros. Te deseamos lo mejor y sobre todo esperemos que dentro de muy poco te veamos otra vez por los banquillos. Donde sea, pero verte en los banquillos. Bueno, que es un placer y nada. Y aquí estaremos para lo que necesitéis y que tengáis todo un trabajo espectacular este año y que os vaya fantástico y que sigáis por esta línea porque sois unos chavales que merece la pena charlar con ustedes de fútbol. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Alejandro. Alejandro. Abrazo fuerte. Venga, un abrazo, hasta luego.